Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Bienvenidos a un nuevo programa de Verdaderas Mentiras. Mi nombre es Claudio Maciel y estoy realmente feliz de encontrarme nuevamente con ustedes para compartir juntos el contenido de las redes sociales a través de nuestro programa. Quiero pedir a Dios que los bendiga donde quiera que se encuentren, que los colme de bendiciones y por supuesto que todos aquellos que nos siguen, el Señor pueda otorgarles a aquellos que realmente estén necesitando, sea salud, sea resolver problemas económicos, sea cualquier sea el problema. Y por supuesto estamos a disposición a través de los comentarios, nos pueden hacer llegar vuestros pedidos de oración, vuestros también pedidos de temas que quisieran que tratemos en nuestro programa. Y hoy vamos a tener un tema realmente muy pero muy importante, un tema que ya hemos visto en otros programas de Verdaderas Mentiras, y que en algún momento señalé que este es el tema, el tópico de este momento. ¿Y de qué se trata? Bueno, ya lo vamos a ver. En la voz de este hermano vamos a ver que en este caso no vamos a criticar el video, sino que vamos a acompañar este tema con apoyatura bíblica, demostrando que realmente lo que dice este hermano coincidimos prácticamente en todo y que realmente se trata de un tema muy pero muy actual. Y ustedes ya van a notar el porqué. Así que a continuación los dejo con el video y luego, como digo siempre, lo comentamos. ¿Cuál iglesia enseña la verdad? ¿La de los protestantes apóstatas o la de más de 2000 años, la católica? Yo quiero invitarte a que reflexionemos sobre tu comentario y sobre otros de este tipo que dicen cosas similares, cosas como: nosotros somos la primera y la única iglesia, ustedes no. A nosotros Dios nos dio la autoridad y la revelación. Si tienen Biblia es gracias a nosotros y la que ustedes tienen está mutilada. Nosotros tenemos siglos de existir y ustedes acaban de aparecer, son una secta. Nosotros tenemos catedrales, templos, ustedes se reúnen en galeras. ¿Quién les dio la autoridad si solo la da la sucesión apostólica que solamente nosotros tenemos? Nosotros tenemos jerarquía, tradiciones. Ustedes son unos herejes. Lo hemos oído muchas veces, ¿no es cierto? Tristemente, son muchos los que tratan de esta manera de denostar a otros cristianos, pero no tienen en cuenta algo muy importante, que al hablar así están hablando exactamente igual, están usando exactamente los mismos argumentos que los judíos fariseos utilizaron para ridiculizar y perseguir a los primeros cristianos. Si de verdad vienes de la primera iglesia, deberías saber que a tus antepasados le dijeron lo mismo. Nosotros somos los primeros, a nosotros Dios nos dio la autoridad y la revelación por medio de Moisés. Si tienen Biblia, es gracias a nosotros. Y la que ustedes tienen está adulterada. Nosotros tenemos milenios de existir y ustedes son una secta. Nosotros tenemos templo en Jerusalén, sinagogas bellísimas. Ustedes se reúnen en cavernas. ¿Quién les dio la autoridad sacerdotal? Si esa autoridad solo lo da la genealogía levítica. Nosotros tenemos jerarquía, tradiciones, la circuncisión, el Shabbat. Ustedes son unos herejes. ¿Te das cuenta? Es escalofriante que uses los mismos adjetivos que los enemigos de la cruz han usado en el pasado. Si realmente vienes de la primera iglesia, sabías que la trataron como tú estás tratando a otros cristianos. Si de verdad eres de tradición cristiana, sabrías que los cristianos históricamente nunca han hablado así. Son sus enemigos quienes hablan así. En Hechos capítulo 5 leemos de un hombre de tradición, Gamaliel, un hombre religioso, pero era sabio, y le dijo a sus correligionarios: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 9 dice: ¿qué es lo que fue hecho? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. En esta traducción de San Mateo 10:25 de la Nueva Traducción Viva, dice así: los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Y si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. La palabra de Dios nos enseña que la historia se vuelve a repetir, y Jesús nos aclara que si a él lo llamaron Belcebú o demonio, ¿cuánto más a los de su casa? Queda claro entonces por las palabras de nuestro Señor Jesucristo y por las Sagradas Escrituras que los hijos de Dios pasaremos por el mismo camino. Notemos quiénes eran los enemigos y adversarios de nuestro Señor Jesucristo y qué argumentos usaban contra él. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. En ocasión de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús entró en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mas vosotros, ¿a quién indicaba Jesús como vosotros? Justamente aquellos que tenían que ser las columnas y baluartes de la verdad, eran quienes habían convertido a su templo, a la casa de Dios, en una cueva de ladrones. ¿Qué era entonces lo que los sacerdotes disputaban constantemente con Jesús? Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esta autoridad? Los jefes de los judíos estaban admirados y decían: ¿Cómo sabe tanto este hombre si nunca ha estudiado? Es cierto que Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús conocía las Sagradas Escrituras, a lo cual a todo respondía: escrito está. Jesús no respondió a los escribas y fariseos con qué autoridad y quién le había dado la autoridad para predicar el Evangelio. Pero si bien no lo hizo en forma directa, Jesús no solamente a sus discípulos, sino a los discípulos de todas las edades, dejó en sus parábolas las respuestas. Inmediatamente Jesús les refirió una parábola que conocemos como la parábola de los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El padre de familia es nuestro Padre Celestial, el cual es el dueño de la viña, que es el mundo. La cercó de vallado, quiere decir que nos dio su santa ley y su palabra. Cavó en ella un lagar, la idea era obtener de ella fruto, que son los hijos del reino. Edificó una torre, la iglesia, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, es decir, aquellos dirigentes y aquellos que tenían la responsabilidad de ser quienes velasen por mantener la verdad, columnas y baluartes de la verdad. Sabemos por la parábola que muchas veces el Señor envió siervos para recoger los frutos, y sin embargo a muchos de ellos mataron, a otros golpearon y los mandaron con las manos vacías. Cuando el Señor finalmente decidió enviar su Hijo, vemos lo que aconteció. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. La verdadera intención de los labradores era quedarse con la heredad, en otras palabras, ocupar el lugar de Dios. Recordemos que Jesús había dicho que los fariseos, los escribas y los ancianos habían transformado su casa en una cueva de ladrones, y los ladrones, según San Juan 10:10, vienen solamente para hurtar, matar y destruir. Jesús decía esto de Satanás y de los demonios. Ahora, ¿cómo sabemos que esta historia se volverá a repetir? Jesús lo advirtió en muchas ocasiones,
Pero las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, nos dice que esto también acontecerá con su pueblo. El Señor reveló a Juan, en el Apocalipsis, que habría dos mujeres totalmente antagónicas. Una ya con el nombre de la Nueva Jerusalén y por otro lado Babilonia la ramera. La mujer es símbolo de la iglesia, pero en este caso de una iglesia que se ha corrompido. Y el Señor dice esto de esta iglesia: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estos tres símbolos significan lo mismo, es decir, que la iglesia se ha transformado en una casa de demonios o una guarida de demonios. Y, por ejemplo, en el caso de las aves, vemos que Jesús en una de las parábolas habló acerca de las semillas y que éstas eran devoradas por las aves del cielo en cuanto caían al suelo. Notemos el trabajo hecho por los demonios. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El vino representa la palabra de Dios que ha sido adulterado, por eso dice que es el producto, el furor de su fornicación. ¿Y por qué furor? Porque este vino produce ira contra todos aquellos que se le oponen. Y ahora, con todas estas doctrinas falsas, esta mujer ha hecho negocios con los reyes de la tierra y ellos se han convertido en sus amantes, dejando así a nuestro Dios de lado. En Apocalipsis 17:6 se describe a la mujer como ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Finalmente, en Apocalipsis 18:4, el Señor nos invita a salir de ella, a salir de esta iglesia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. El Señor Jesucristo no nos ha dejado a oscuras respecto de este tema y nos ha advertido en su palabra que aquellos que le seguimos, aquellos que guardamos su palabra, seremos tratados quizás aún peor que lo que Él fue tratado. Por eso nos describe que antes de su venida seremos entregados a tribulación y que la gente, que el mundo nos aborrecerá por causa de su nombre. Por eso dice en el texto de aquí de Mateo capítulo 10 que aún nuestra propia familia, nuestros seres queridos, nos aborrecerán. La historia se volverá a repetir. No nos olvidemos que Jesús fue juzgado por un tribunal eclesiástico y condenado por ese mismo tribunal. Y no fue acusado de haber robado, ni de haber mentido, ni de haber matado, ni de haber cometido adulterio, ni de haberle faltado el respeto a sus padres, sino que Jesús fue perseguido y condenado por la relación que él tenía con su Dios, con su Padre. De la misma manera, los hijos de Dios seremos juzgados por eso mismo, no por ser malos ciudadanos, porque para eso nos podrían haber llevado a la cárcel en cualquier momento, sino que seremos condenados, que seremos aborrecidos, como dice su palabra, por causa de su nombre, por causa de su carácter, por nuestra relación con Él. Así que entonces esto no es nuevo, esto ya ha ocurrido en el pasado, y es para nosotros una evidencia de que nos acercamos al final, al tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin, donde nuevamente esto será el tópico, como he dicho en otros videos, será el tema central, la autoridad. ¿Con qué autoridad hacen ustedes o creen ustedes de esto? ¿O creen ustedes en esto? Nosotros somos la autoridad. Así que, mis queridos hermanos, todas estas cosas son una clara evidencia del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Espero entonces que este mensaje, espero entonces que este tema les haya quedado claro. Si hay alguna duda, como no, me gustaría saberlo. Y como siempre les pido que le den me gusta al video para que el algoritmo de YouTube lo pueda replicar y muchas personas sean beneficiadas con el contenido de estos temas. También
si querés suscribirte, si querés hacernos algún comentario, algún pedido, o querés también que tratemos algún tema en especial. Así que una vez más les doy las gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y los espero nuevamente en un nuevo programa de Verdaderas Mentiras.